Ven reposa,
Santo Espíritu, hoy en mí te quiero a ti, Señor. Una vez más. Santo Espíritu, reposa hoy en mí. Te quiero a ti, Santo Espíritu, reposa hoy en mí. Te quiero a ti, Señor. Amén. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí estamos estudiando la palabra, caminando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hoy estamos en versículo 18 a 29, en los mensajes de Jesucristo a la iglesia de Teitira, pero estamos viendo capítulo 2 y 3, donde Jesús da mensajes que se lo está diciendo a Juan, y él está escribiendo, dice, escribe esto. Y como le dice en capítulo 1, capítulo 1 dice, escribe las cosas que has visto, a Jesucristo glorificado, y luego dice, escribe las cosas que son, que es la historia de la iglesia. Para ellos, en el año 96 más o menos, después de Cristo, en el año 96, cuando Juan está escribiendo esto, para él es profética la palabra, porque todavía no pasa. Para nosotros, viendo hacia atrás, más o menos 2000 años, todo lo que estamos viendo en estos 7 mensajes a las 7 iglesias de Jesucristo es historia para nosotros. Es lo que vamos a ver aquí, vamos a explicar en unos momentos, pero primero vamos a leer capítulo 2, versículo 18 a 29. Tengan sus Biblias abiertas. Anoten, escriban, tomen notas aquí porque es lo mejor. No tenemos ahí los versículos como hemos tenido en las pantallas antes, pero quiero que tengan sus Biblias abiertas, las marquen y vean lo que el Espíritu de Dios está diciendo a ustedes individualmente y personalmente. Versículo 18 de capítulo 2 dice Jesucristo a la iglesia de Teitira. Escribe al ángel de la iglesia de Teitira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandeen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivor. Esto aquí está hablando y diciendo esto primero para que vean de que es Jesucristo es el que está hablando, el que tiene los ojos que resplandean como llamas de fuego. Entonces dice, versículo 19, conozco tus obras, tu amor de fe y servicio y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Y luego aquí está lo que se llama, vamos a ver, versículo 20 dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer le heriré de muerte, así
sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes le trataré de acuerdo con sus obras. Wow, aquí paramos un momento, pero viendo que todavía da el campo, el lugar para ustedes, nosotros, el mundo entero, se arrepiente. Todavía aquí le dice a Jezebel, le dice a todos que están caminando en esta iglesia corrupta, nos dice a nosotros, arrepiéntense, todavía nos dicen cada de estos mensajes. Y importante en ver que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él conoce tu corazón, Él sabe todo, Él conoce todo lo que sientes, tus cosas íntimas y profundas. Él lo sabe y le dice a cada uno de ustedes, le trataré de acuerdo con sus obras. Él es bueno, Él desea lo mejor para ustedes, pero también dice que, como dice en Galatas, cosecharás lo que siembras, que a Dios no se le burla. Lo que siembras cosecharás. Entonces, sigue adelante el mensaje, pero Jesucristo aquí le está hablando a Juan. En ese año, más o menos, 96 después de Cristo, para Juan es profética una vez más, y para nosotros es historia. Como vimos a la iglesia de Éfeso, vimos de que era la iglesia que estuvo en la parte de la historia del año 32 a 100, la iglesia de Esmirna de 100 a 300, la iglesia de Pérgamos, vimos la vez pasada, la iglesia comprometida del año 300 a 600, donde es más o menos el siglo 3 al 6, donde entró lo que se llama el matrimonio perverso, que es donde se unió después de, si no lo han visto, lo pueden ver ahí en YouTube, donde hablamos de la iglesia que se unió, la iglesia que empezó tan bonito en el libro de Hechos, la iglesia que empezó ahí con Pedro y los apóstoles y luego Pablo y todo eso, plantaron la iglesia y el nacimiento de la iglesia bellísimamente que vimos, pero entre los siglos y los años empezó a entrar el enemigo, el diablo y la corrupción. Como vimos la vez pasada, el matrimonio perverso que vimos entre la iglesia y el Estado o el gobierno que se unió, donde el rey Constantino puso la ley, que todos ya van a ser cristianos, hasta los líderes, los alcaldes, los gobernadores, y que entró tanta corrupción porque los puso como líderes de la iglesia, y entró mucha corrupción, donde entró muchos que ni eran cristianos ni creyentes, pero ahí empezó, vimos la vez pasada. Entonces, la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta. ¿Por qué le llama la iglesia corrupta? Y vamos a ver aquí de que es enseñado aquí en la iglesia tradicional. Y recuerden ahorita, la iglesia tradicional, estamos hablando de historia. Y si estamos hablando de la iglesia que tiene las misas y tiene mucha tradición, pero mucho bonito. Voy a decir, esta es parte de la iglesia católica, y quiero decir esto una vez más, y lo dije la vez pasada, que esto no es para hablar mal de la iglesia, hacer que es menos o son menos y nosotros somos mejores, nada de eso. Sí vamos a hablar de esta porción de la historia, y sí tiene que ver mucho con la iglesia católica, que donde entró la corrupción, pero ahí vamos a ver que no es general, que hay mucha gente buena, bonita, espiritual, salva entre esta denominación. Pero al mismo tiempo, lo que yo quiero que sepan y vean, de que tenemos todo tanto en común. Creemos en Jesucristo, que vino, el Hijo de Dios, Dios el Hijo,
que es deidad, que vino, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, que murió por nuestros pecados y que nos ama y todo, pero estamos hablando de la historia, cómo entró estas tradiciones, cómo entró las indulgencias, cómo entró la adoración de los santos y todo esto. Y esto vamos a ver como historia, no que estoy hablando mal, porque vamos a ver en los siguientes mensajes, quiero que sepan estos, en los siguientes 3 mensajes que vamos a ver, de que también vamos a hablar de la iglesia, ¿qué le llamamos? La iglesia protestante, la iglesia evangelística, lo que quieran llamar, que hay también mucha corrupción ahí. Aquí vamos a agarrar, como dicen, parejos a todos. No yo, pero el Señor hablando aquí en la palabra de Dios. Entonces, sigue aquí donde empezó estas tradiciones, Taitira, que quiere decir la palabra, el nombre de la iglesia, proféticamente también quiere decir continual sacrifice, sacrificio continual. Y esto viene de lo que es una de las cosas que empezó la tradición en la iglesia tradicional, donde hay el sacrificio continual, lo que le llamamos la iglesia, perdón, la misa. Esto enseñan de que en la iglesia, cuando el sacerdote da la bendición al pan y al vino, se llama transubstantiación, transubstantiation, la palabra creo que es igual en español, transubstantiación. Lo que pasa con esto, el problema es de que con esto empezaron a enseñar en los siglos atrás, de los que participan en la iglesia son los que son salvos. Si no los que participan en la misa, que van a misa y participan en la misa y en la comunión, que en esto es y hay salvación y salvación solamente. Entonces el problema con esta enseñanza es de que entrando a la iglesia y hablando de la historia, esto fue la creación de manipulación a la gente, manipulándola, de que nomás puede ser salva entre el sistema, decían ellos, entre nuestro sistema, entre la misa y entre la comunión que tenemos aquí. Por eso yo hice la primera comunión, yo hice el catecismo, yo hice todo eso creciendo. Algo bonito que inculcaron mis padres, de la creencia en Dios y todo, pero también recuerdo esto y lo tengo guardadito. Un librito que me dieron cuando hice el catecismo, creo, se llama catecismo, antes de la primera comunión, que leyéndolo ahí, me dice ahí en el catecismo, lo tengo. Y esto no es para todos, ¿ok? Esto es lo que quizás esta denominación, esta iglesita donde yo fui, que dice ahí que si dejas o te alejas y dejas de ser católico y te alejas de la iglesia católica, que ya no eres salvo, que ya no puedes ser salvo. Ahí lo tengo y digo, ¿cómo puede ser? Y entonces, a la edad de 18, ustedes creo que conocen mi testimonio, donde vine a conocer al Señor personalmente. Y creo que hay muchos en la iglesia tradicional que conocen al Señor personalmente. Y creo que en el movimiento de la iglesia tradicional, de que hay un movimiento donde hay mucha gente que ha venido a conocer al Señor personalmente, ha sido salvos y nacidos de nuevo y todo esto. Hay muchos cambios más recientes, pero hablando de la iglesia una vez más, de que en comer la hostia o el pan y tomar el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, así como lo hacen en la misa, aquí es donde encuentras y tienes la salvación por la iglesia y solo por la iglesia. Entonces, dice ahí Jesucristo, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezebel, esa mujer que dice ser profetisa.
ah, con su enseñanza engaña a mis siervos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Y lo voy a explicar. Esto está hablando del espíritu de Jezabel. No está diciendo de que ahí en esa iglesia estaba Jezabel, porque esto lo vamos a ver, que esto es está en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes, pero tiene el espíritu de Jezabel. Está hablando de que había en esa iglesia una mujer en el tiempo se desarrolló y superó a ser uno de las líderes de la iglesia, donde ella estaba haciendo y enseñando estas cosas. ¿Y cuáles cosas de que vamos a ver? De la Inquisición, de tomar propiedades y en todo esto. Bueno, continuamos en decir de que no estamos hablando mal de cualquier denominación o algo, estamos hablando de la iglesia, porque aquí en versículo 19 del capítulo 2 dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio, perseverancia, además que tus obras, buenas obras. Entre los años hemos visto que entre la iglesia tradicional hay bellísimos ministerios alrededor del mundo, hospitales, hay escuelas que ayudan tanto a la gente. Hay la Madre Teresa, que es una santa, no para adorarla como un santo, una estatua, pero una mujer santa en los ojos de Dios, y es algo bellísimo. Entonces, estamos hablando que es el espíritu de Jezabel. Jezabel, lo voy a explicar para que vean lo que quiere decir esto. Fue la reina, esposa del rey Ahab, donde la historia está ahí en Primera de Reyes 21, donde habla donde el rey quería, es un gran jardín, se llama Naboth, donde no se lo quería vender, y Jezabel dice: yo te lo voy a dar. Agarró testigos falsos contra él y actualmente lo condenaron a la muerte, como que lo asesinaron a Naboth, y tomaron ese jardín o ese terreno que lo quería tanto este rey, y eso lo hicieron en lo que se llama Inquisición. Inquisición quiere decir que lo tomaron a fuerzas o lo tomaron a hacer falsos testigos y todo esto. Entonces, ese es parte del espíritu de Jezabel, porque eso entró a la iglesia, donde entre inquisiciones tomaron millones y millones de terrenos y hasta mataron mucha gente, los sentenciaron a la muerte si no se creían o se hacían parte de la iglesia. Tomaban sus terrenos y en todo lo que se llama en la Inquisición, y es donde la iglesia se hizo muy, muy rica. Esto, donde ahora es una de las más ricas ciudades en el mundo. ¿Cuál ciudad es? Es el Vaticano. Ahí tienen tanta riqueza. Pero en todo eso es más que todo la corrupción que entró, de que entre indulgencias también, vamos a hablar de indulgencias, y también que entre los siglos también entró esta teología de que nomás la iglesia, los obispos tenían el entendimiento espiritual para poder entender la Biblia, y que el hombre común, la persona común como ustedes y nosotros, no podíamos entender la Biblia y nomás ellos podían explicarle. Y es donde deshicieron de Biblias de cualquier idioma, solo en latín. La misa era dada en latín solamente, hasta casi reciente ya. Hay varias partes en el mundo donde todavía hacen la misa en latín, pero en eso la gente estaba oblivio, estaba ciega a aprender y leer la palabra de Dios en su propio ojos y en su propio tiempo. Pero entre eso también entró lo que se llaman estableciendo entre la Inquisición, pero las indulgencias también,
donde en esto sí recibieron increíblemente riquezas a la iglesia. ¿Cómo? Con el espíritu de Jezebel, entre las inquisiciones y indulgencias, donde podías y puedes pagar dinero o dar dinero para dar una misa para un difunto, un pariente querido, donde pagas dinero a la iglesia y dan misas y todo. ¿Para qué? Para esa persona que quizás está en el purgatorio. El purgatorio no está en lo que se llama en la canonidad de la Biblia. En varias Biblias católicas es la misma Biblia, pero tiene unos libros entre el apócrifa, los libros apócrifa, donde están entre medio de Antiguo y Nuevo Testamento. Hay varios libros y son históricos y todo, pero ahí salió también donde sacan el purgatorio, donde si alguien muere y quizás no van al infierno, pero no van al cielo, están entre medio esperando. Pero con eso puedes comprar la salvación, o puedes pagar o dar dinero, bendecir a la iglesia, por decir, y que ellos tendrán más oportunidad de salir del purgatorio y ir al cielo. Y eso es falsa doctrina que no es parte de la canonidad, no es parte de la Biblia, no es parte de lo que va a contra muchas cosas que están en la santa palabra de Dios, que ahorita no voy a tomar tiempo de enseñar eso, pero entre eso también había la doctrina donde en la calle vendían indulgencias, se ve donde puedes comprar indulgencias. ¿Qué es eso? Pagabas dinero. Si yo tendría, ejemplo, tendría planes de ir a unas fiestas este fin de semana y sé que voy a pecar, de que podrías comprar indulgencias y pagar el dinero y ya mi pecado que voy a pecar ya está pagado porque ya compré. Entonces la gente compraba, mucho dinero entró a la iglesia de ese modo. Qué suave, yo puedo ir a hacer lo que yo quiera, pecar y hacer este fin de semana o cuando quiera, pero puedo pagar por esta indulgencia, este papelito. No sé qué daban ahí, pero he visto pinturas donde tienen un poste donde tienen aquí colgando muchos papelitos o algo, y yo creo ahí pagas y ahí te tomas ese papelito y tus pecados están perdonados en adelante. Entonces eso es lo que Jesucristo está hablando aquí, que el espíritu de Jezebel y el espíritu también que leímos de que nomás ellos, los líderes de la iglesia, tienen el entendimiento y sabiduría de poder entender la palabra de Dios. Esto entró cuando se unió la iglesia al Estado, y todas estas teologías babilónicas de Babilonia, que es era falsas religiones, entró a la iglesia y es donde se empezó a desarrollar toda esta corrupción. Entonces, en todo esto, yo digo, amigos, hermanos, una vez más, y yo sé que hay familia y parientes que yo he invitado a ver estos mensajes, de que quiero que sepan que esto todo es hecho y dicho en amor, y trato de explicar historia. Pero sepan una vez más que parejos vamos a hablar también de la iglesia, vamos a hablar, el Señor va a hablar y vamos a explicar de la iglesia evangélica, de todos, de que también hay corrupción ahí, pero hay muchas cosas buenas en nuestra bellísima religión, no voy a llamar religión, nuestra fe cristiana, de creyentes, de que, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Desde que no hay que caminar o corruptir nuestra fe en traer cosas que no son bíblicas. Y pueden ver todo esto, pueden ver en la historia, pueden, como dicen, fact check, pueden revisar en Google de ver todo esto que estoy hablando en la historia, cómo pasó todo esto. Pero una vez más, la cosa es de compartir el amor con todos y no hacer otra gente de menos, iglesia tradicional o no. Ninguno somos perfectos, pero al mismo tiempo entiendan que Jesucristo los ama. Y es lo que debemos de hablar y recibir de esto, de que saber de que Jesucristo desea que todos vengan a conocerlo en un modo personal. Él desea perdonar todos los pecados. Él desea que estés con Él en la gloria, en el cielo por siempre y siempre. Es una cosa que no es predicado en la iglesia tradicional actualmente. A mí
no me lo predicaban, de que yo puedo tener seguridad de salvación, de seguro cuando me muera, yo voy al cielo, no porque soy tan bueno y perfecto, pero porque he puesto mi fe y confianza y me he arrepentido, he venido al Señor y decir, Señor, perdóname de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. En eso está la salvación, está el perdón. Jesucristo dice en su palabra que Él desea que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento y estar con Él en el cielo. Porque le he preguntado a tanta gente y te pregunto a ti, a usted, de que si mueres esta noche, ¿estás seguro? Bueno, que no lo quiera Dios, pero ¿estás seguro que vas al cielo? Seguramente cuando tomes tu último resuello aquí, estarás en la gloria en el cielo con Él, porque yo te puedo decir que yo tengo eso. Y una vez más, no porque yo soy tan bueno, pero la palabra me promete eso está en la palabra. Ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Pero eso no es para todos, no es para todos generalmente, es para todos tener la oportunidad de decir esto, amigos, hermanos. Señor, perdóname de mis pecados, me arrepiento ahorita. Gracias por morir por mis pecados, por morir por mí. Gracias que está todo terminado en la cruz, que ya no tengo que yo hacer nada más que creer. Y luego vienen las buenas obras. Pero primero, Señor, perdóname de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahorita, límpiame, lávame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Es lo que pasa cuando haces esa confesión de fe. Que el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida y tendrás vida eterna cuando llegues frente a Él, a ese momento que todos vamos a llegar. ¿Por qué te va a dejar entrar? Porque has puesto tu fe y confianza en Él y te has arrepentido de tus pecados. Y no es todo, no es de que tienes que ser bastante bueno. Sí, las obras buenas vienen después en agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti y por mí, por nosotros. Pero con esto, amen a su prójimo. No a encontrar, no a hacerlos de menos, pero encontrar lo que tenemos en común y explicar estas breves cositas que son de gran diferencia para ustedes y para nosotros, de la salvación, vida eterna segura y el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Este es el templo de tu Espíritu Santo. Él viene y vive en ti y te ayuda, te da paz, te da salvación, te da gozo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Love, joy, peace, patience. Todo lo que da el Señor en su palabra. Aunque va a decir, ay, todo va a ser perfecto y voy a ser rico y todo aquí en este mundo. No, pero vas a ser rico en la eternidad. Porque somos hijos del Rey. Y Él es tu Padre Santo, que te ama tanto y desea lo mejor para ti. Con eso, manden este mensaje a personas, a amigos, parientes. Comuníquense con nosotros y díganos si han recibido al Señor. Y acompáñenos la siguiente vez. Vamos a seguir con estos mensajes en el libro de Apocalipsis. Que Dios los bendiga grandemente. El Señor viene pronto. Está muy cerca la venida del Señor, la iglesia, el rapto de la iglesia. Vamos a hablar de esto en capítulo 4 cuando lleguemos ahí. Y si no nos vemos la siguiente vez es que ya nos fuimos al cielo. Como dice esa canción, es que ya me fui con Él, ya nos fuimos. En el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente vez. Amén, que Dios los bendiga.